Estamos en nuestro tema del libro de los jueces. Yo quiero que venga conmigo rápidamente. Vamos a hacer una recapitulación así veloz, ¿de acuerdo? Pero yo voy a confiar en que usted me va a dar toda su atención y yo le voy a dar lo mejor de mi tiempo. ¿Hacemos ese trato? Venga conmigo a Jueces. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 21 utilizan la misma frase. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto obviamente debía de provocar un anhelo en ellos, un anhelo de un rey. Pero ¿qué fue lo que pasó? Provocó en ellos un pretexto. La falta de nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia se le olvida por un fragmento, por un instante, que Dios está aquí, nos lleva a conducirnos o a decir cosas que a Dios no le agradan. Y ellos estuvieron dando pasos que estaban creando un daño tremendo entre ellos y Dios. Después vimos los siguientes textos. Jueces 2, capítulo 3, versículo 12, 4, 6 y 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y sirvió a Baales. Israel hizo lo malo ante Jehová y olvidó a Jehová su Dios y sirvió a los Baales. E inclusive fue aumentando, se fue a las imágenes de acera. Continuó haciendo lo malo en el capítulo 3 y Jehová tuvo que fortalecer a Eglón, al rey de Moab. A la muerte de Ahod, Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová después que Dios había levantado a este hombre como juez. Después Israel hizo lo malo ante Jehová y tuvo que entregarlos en Madián. Hicieron lo malo ante Jehová y sirvieron a los Baales, como lo hacían al principio, a Astarot, y luego añadieron a su repertorio de adoración, de idolatría, a los asirios, a los dioses sidonios, a los dioses moabitas, a los dioses amonitas, a los dioses filisteos, y para colmo, para cerrar esto con broche, no de oro, sino podrido, dejaron a Jehová y no le sirvieron. Obviamente, como lo vimos, es que sin el Señor en mi vida, sin un señorío en mi corazón, voy a hacer lo malo una y otra vez, voy a servir al pecado, mis enemigos se van a fortalecer, llegaré a ser peor, mi estado será peor que el de muchas veces que los malos, e inclusive podré ser entregado a Satanás. Bien, vamos a ver los textos de hoy, textos clave, ¿de acuerdo? Mire qué interesante, dame el texto que sigue. Clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron. Qué bonito se oye. Es bueno clamar a Jehová. Encontramos un montón de textos, citas bíblicas, ¿verdad? Acerca del clamor. Mira el siguiente texto. Clamaron los israelitas a Jehová y Jehová les levantó a Ahod, a este juez. Enseguida volvieron a clamar a Jehová porque Jabín les había oprimido con una crueldad, no solamente fuerte, sino extensa, por 20 años. El siguiente texto también nos dice que Israel llegó a un estado donde empobrecía. Y la palabra empobrecer se refiere a sus tres raíces. A la parte financiera, a la parte moral y a la parte espiritual. Israel estaba empobreciendo en gran manera por causa de Madián, pero hicieron esto, clamaron a Dios. Tenemos otro más, ¿verdad? Israel clamó a Jehová a causa de los madianitas. Un texto más, capítulo 10. Clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Encontramos a un Israel, al último, que dice que clamaron a él, y ahora lo que le dijeron es: te hemos dejado, hemos pecado, y ese ha sido. Ahora, este es un punto, y todavía viene la introducción. Por más espiritual que suene la palabra clamar, escúcheme bien, no es la voluntad de Dios que se esté abusando de ella. Déjeme, no se me vaya, no se me cierre, sígame tantito. Y ahorita voy a exponer los porqués. Hemos encontrado que la Biblia nos habla acerca de clamar al Señor, ¿verdad? Clama a mí, te responderé. Ese texto casi todo el mundo se lo sabe, es el que más quieren utilizar, entre otros, ¿verdad? Pero
Vemos momentos en la Biblia, como por ejemplo el momento en el que Moisés clama a Dios y Dios le regaña, lo reprende y le dice, ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, no es momento de clamar a Dios, es momento de que tomes la vara y abras el mar. ¿Recuerda esa ocasión? Hubo otra ocasión también donde Josué pasó toda la noche, todo el día, perdón, junto con sus líderes, se los trajo, no les dio de comer, les dijo, castigados, tráiganse sus rodilleras, ¿verdad? Y váyanse de rodillas, ¿verdad? Ya luego les platica Eva esa parábola de las rodilleras. El asunto es de que estaban todo el día ellos de rodillas clamando a Dios y Dios les dijo, ¿por qué claman? Levántate y ve y busca el pecado. No es un asunto de clamar a mí, es un asunto de corregir. Le voy a poner otro ejemplo. Samuel estaba toda la noche clamando a Dios por Saúl y Dios le dijo, deja de clamar y vete a ungir. Ahora, yo no quiero que ustedes se queden con la idea de que es una palabra negativa o una acción negativa el clamar a Dios. No lo es. Lo es cuando tu vida se convierte en ese ciclo que vamos a ver ahorita. Pecas, pido perdón, pecas, pido perdón, pecas, pido perdón. Eso no es lo que Dios está buscando. ¿Cuál debe de ser el balance? ¿Agradable a Él? ¿Cuál será? Pues la palabra no lo dice. Mire, vea conmigo Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu. Y va a ver que aquí no encontramos la palabra clamar. Aquí encontramos que cuando somos llenos del Espíritu, vamos a hablar entre nosotros, que es lo que tanto yo le pido a Dios, ¿de veras? Hablar entre ustedes, fíjese cómo. Dice, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Eso es entre ustedes. Pero para Dios, cantando y alabando al Señor en sus corazones, con el énfasis de dar siempre gracias a Dios en todo. ¿Se fija? De hecho, déjeme corregirlo. Por todo. Nosotros tenemos que encontrar ese balance. Mire el versículo 18 del capítulo 6 en Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración, es decir, toda clase o forma de oración, con toda clase de súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Es malo clamar? No, pero hay que hacerlo en el Espíritu, con este objetivo, velando con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por mí. Te pido por mí, primero yo, después yo y al último yo. No, por todos los santos. El clamor más grande que debe de haber en mi vida no es por mí, es por ustedes. O sea, por los santos. El clamor más grande que debe de haber en tu vida, más insistente, no es por ti, es por los demás. O sea, no está prohibido clamar por ti mismo, ¿verdad? Sáname, ayúdame, etcétera. Pero no debe convertirse en un estilo de vida. Y lo era para ellos. Ahora, yo me estaba acordando, me estaban diciendo que andaban jugando allá a las sillas los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, andaban haciendo el juego de las sillas. ¿Recuerdan ese juego de las sillas? Que es poner una silla encontrada así, etcétera, etcétera, una hilera, y ponen a un grupo de personas a dar vueltas. Y ahí está uno dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando se acaba la música, sobre de la silla, ¿verdad? Con tantas ganas que hasta le damos un caderazo por allá al otro y nos aferramos por ganar la silla. Y el juego pues no es más allá de estar dando vueltas. Pero ¿sabían ustedes que es más fácil perder, salirte del juego y vas a tener una silla asegurada ahí? Tú estás sentado mientras los otros están dando vueltas ahí. ¿Pero de qué se trata? Pues se trata que queremos pues ganar, ¿no? Se trata de eso. Se trata de permanecer en el círculo. Ese fue el patrón que vivieron ellos. Y vamos a recordarlo, lo vimos, dame este gráfico. Este fue el patrón y ese es el asunto por el cual el clamor de ellos se convirtió en algo molesto para Dios. Y lo va a decir en la palabra. El pueblo pecaba, desobedecía a Dios, venía opresión, el pueblo era oprimido por los enemigos, se arrepentía y clamaba a Dios. Aquí era lo bueno, pero eso bueno empezó a ser ya no tan grato delante del Señor. Después eran liberados, se levantaba un juez, Dios levantaba un juez para liberar al pueblo.
entonces el pueblo entraba a un reposo. ¿Ok? Si se fija, aquí no había clamor, aquí no había alabanzas, no habían cantos, no habían himnos, no había nada, solamente había paz. Y esta paz, sin orar en todo tiempo, sin orar con toda súplica, sin orar en el Espíritu, los llevaba a un asunto donde volvían a desobedecer a Dios. Ese era el problema que estaban viviendo. Vamos a ver 3 puntos importantes y estos van a estar en todo el libro. 1, la forma cíclica del pecado. Es decir, el pecado se puede convertir en algo cíclico, en algo repetitivo una y otra vez. Número 2, la importancia de la persona del juez y también del papel que ejercía. Y número 3, vamos a ver lo que es el vendedor y el redentor. Ahora, recuerden que también vimos que conquistar implicaba expulsar a todos. ¿Recuerda? Era expulsar a todo el mundo y vámonos. Cuando tú vas a adquirir una casa nueva, tú esperas que esa casa no tenga ni muebles, ni ropa colgada, ni cucarachas siquiera, ¿verdad? Porque tú quieres meter tus propias cosas. ¿Está de acuerdo? A menos que las tuyas sean peores que las que están ahí, pues bueno, entonces, ¿verdad? Pero normalmente, o sea, lo que estaba buscando el Señor es que expulsaran a todos los que vivían. Recuerdan que vimos que comenzaron fuerte, con muchas ganas, con mucho ímpetu y gloria a Dios, ¿verdad? Ya es el inicio del año y vamos con todo y etcétera. Pero al encontrar resistencia, desistieron. Llovía y no iban al culto. Pasaban cosas, ¿verdad? Pero el punto también es de que Dios no estaba complacido con la voluntad mediocre. Y esa sí es una palabra, ya vamos a hablar de palabras fuertes, ¿verdad? Había una voluntad mediocre en el pueblo, una voluntad a medias. Hacían las cosas a medias. Entraron a medias. ¿Recuerdan que 2 de las tribus no entraron? Se quedaron del otro lado del río. Entraron a medias. Conquistaron a medias. Ya estaba todo edificado. Lo que tenían que hacer era trabajar la tierra. Lo trabajaron a medias. Los corrieron a medias. Vamos a ver qué otra cosa hicieron a medias, que es la que más daño causó. Número 1, la forma cíclica del pecado. Y quiero aclarar esto porque es importante. Mire, como seres humanos vamos a estar muy sujetos a estar evadiendo responsabilidades. Si nos sentimos confrontados, tendemos a justificarnos, ¿verdad? Si nos sentimos acusados, tendemos a defendernos. Ese tipo de cosas es muy natural en todos como seres humanos. Hay una cuestión que, y quiero trabajarlo con cierta delicadeza, ¿no? Hay una cuestión aquí que es muy importante el que lo asentemos, lo pongamos bien en el contexto bíblico, y es que la forma cíclica de pecado no podemos nosotros evadirla ni conscientemente ni doctrinalmente. Y hay un movimiento, lo ha habido ya por varios años, no es una doctrina bíblica, no es una doctrina fundamental, no es algo que se practicaba, ni que se creía, ni que se predicaba en la iglesia primaria. Eso tiene ya apenas poco tiempo. Y esto es, por ejemplo, lo que se le llama la maldición generacional. Ahora, ¿por qué voy a mencionar esto? Porque es que el problema aquí es que el pecado cíclico necesitamos reconocerlo y ponerlo, ubicarlo donde es, porque si no, vamos a tender a querer quitarnos esa responsabilidad. Platicaba con el pastor Chuy, me tardé un ratito platicando con él, tocando este punto, afinando detalles. Dije, pues a lo mejor estoy algo mal, ¿no? Todavía me falta mucho que aprender. Y bueno, de hecho voy a ponerles la predicación del pastor Chuy, se los voy a poner en el link para que esto lo puedan estudiar. Mire, no era una maldición generacional lo que vamos a empezar a ver con este pueblo. Era un asunto del mal trabajo en la generación. Nosotros, qué bueno fuera que fuera una realidad la maldición generacional. ¿Por qué? Porque me excluye, me libra.
me quita la culpabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo estoy heredando lo que mis padres me dieron. Pero cuando nosotros delante de Dios venimos y reconocemos las cosas que hemos hecho, las cosas que estamos haciendo, Dios se complace y está más dispuesto en ayudarnos. Fíjese lo que le dijo Dios a Job, interesante. Después de que vino el torbellino, el huracán o tornado, lo que haya sido, ya al último, en los últimos capítulos, Dios le habla a Job y le dice, ponte de pie. Y le dice, ponte de pie como hombre, fájate el cinturón, fájate los pantalones, ¿verdad? Y voy a hablar contigo. Y Dios empieza a cuestionarlo. Job le hizo 50 preguntas, tal vez. Dios le respondió 0. Dios le hizo 51 preguntas. Dios le preguntó más a Job que lo que Job a Dios. Ahora, este punto aquí es un tanto delicado, pero el problema es que queremos excusar nuestra mediocridad espiritual con una maldición. Vamos rápidamente a algunas citas bíblicas, pero en primer lugar lo que tenemos que reconocer es que Cristo rompió con todo nuestro pasado, haciéndonos verdaderamente libres. ¿Recuerda la escritura? ¿Recuerda las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús son estas: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Vea conmigo a Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es estar bajo maldición. ¿Qué? El que yo le atribuya a la ley cosas que pueden salvarme, que pueden convertirme en mejor persona, que pueden hacer algo que Cristo no logró. ¿Me explico? Eso son lo que está, porque escrito está: maldito el que no permanezca en estas cosas escritas en el libro de la ley. Mira lo que sigue diciendo más adelante. El siguiente texto dice: Cristo nos redimió. La palabra redimir la vamos a ver más adelante. Ustedes la conocen, la han estudiado. Redimir es comprar, es pagar por. Cristo pagó, nos redimió de la maldición. ¿De quién? No de la maldición generacional, porque no había necesidad de redimirnos de ninguna maldición generacional. ¿Por qué? Porque estaba la maldición de la ley. De allí nos redimió el Señor. ¿De dónde? Maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, tomó sobre sí todas las maldiciones que teníamos nosotros. Él cargó por ellas, Él pagó por ellas. Él cumplió con la ley, ¿recuerdan? Todo el tiempo, ¿qué más? Todos los días. Y lo repetimos porque es algo que yo quisiera que toda la iglesia lo aprendiera. Cristo cumplió con la ley todos los y toda la. No lo olvide, porque eso nos va a ayudar a entender que Él cumplió con todo. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa. Si usted observa, la bendición de Abraham tenía que alcanzar a los gentiles. Era imposible que llegara a ti y a mí, que somos gentiles, por medio de la ley. Entonces Cristo se hizo maldición. Cristo redimió al hombre de la maldición, de la ley en este caso, y obviamente lo que hizo es que ahora nos dio la bendición. Entonces no se pueden jugar dos cosas. Yo hago una pregunta, espero que no equivocarme, esperando la respuesta de ustedes. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios en él. Y pues no pueden habitar dos. La escritura es muy clara. Si hay amor, ¿el amor qué hace? Echa fuera el temor. Si hay luz, ¿qué hace la luz? Elimina las tinieblas. Entonces, si está el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano, pues no puede estar endemoniado. Puede estar influenciado, puede estar engañado, pero no poseído. ¿Me explico? Entonces es lo mismo. Si tenemos la bendición de Abraham, ¿qué hace la bendición de Abraham con la maldición? Automáticamente. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las maldiciones de todos quedan fuera. Ahora, este asunto de las maldiciones generacionales se basa mucho en cuando Dios le dijo a Moisés allá en el Sinaí, que le dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo recuerda? Dice: pero hago misericordia a millares
Ahora, la palabra millares la está utilizando y se está refiriendo a las generaciones. Entonces, si mi papá tiene una maldición generacional, automáticamente me las transfiere. Y al transferirme la maldición generacional, entonces la ira de Dios está sobre de mí por la maldición de mi padre. ¿Y cuándo va a llegar la bendición? Pues nunca. Porque yo a su vez voy a transferir. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a romper. Pero no solamente vino a romper, vino a crear una nueva criatura. Entonces, es ahí donde nosotros podemos entender y verlo eso. Bien, comento todo esto porque necesitamos reconocer que los jueces tienen que hacerse responsables de sus acciones. Esta generación tiene que hacerse responsable de lo que están haciendo. Entonces, en consecuencia de una mediocre devoción a Dios, es lo que trajo o va a traer a ellos lo que está por acontecer, no una maldición generacional. Y mire, se lo voy a comprobar. Dame Jueces 2:10. Y toda esa generación, la anterior, ¿ok? Tenemos la generación de Moisés, se quedaron en el desierto junto con la de Josué. Josué y Caleb entran a la tierra prometida y con ellos los menores de 40 años. Entonces todos ellos son una sola generación. Esa generación conquistaron, avanzaron, repartieron tierra. Y cuando murió esa generación, después de haber muerto Josué, todavía quedaba la generación de los hijos. Pero cuando esa generación, toda esa generación fue reunida a sus padres, se levantó otra generación con una característica. No conocían a Jehová, ni lo que él había hecho por Israel. ¿Por qué? ¿Por la maldición generacional de sus papás? No, por la mediocridad tan grande, por la actitud tan desinteresada, tan falta de importancia que hubo en los papás. Y ya habían recibido la ley. Ahora, el punto aquí es que mi devoción a medias va a conducir a una generación que no conozca a Dios. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Lo estamos viviendo. Israel, ellos estuvieron disfrutando y gozando de lo que hicieron sus padres, de lo que hizo Josué, del avance que tuvieron. Josué hasta ahí alcanzó. ¿Recuerdan? Tú ya estás viejo, le dijo Dios. Ya estás viejo, ya estás ruquito, ya. El que sigue. ¿Qué hicieron ellos? ¿Siguieron avanzando? No precisamente. Por eso ellos al principio comienzan bien y le preguntan, ¿quién va primero? Pues que vaya Judá, porque todavía hay mucho que avanzar. Pero ¿qué hacemos? Dejamos las cosas donde muchas veces nuestros padres las dejaron y quedamos ahí atorados. Entonces, cuando una generación arriesga su fe, ¿y qué es arriesgar su fe? Fragmentarla, meterle cosas o concluir mal precisamente acerca de la doctrina o de los principios bíblicos, eso va a crear un problema, porque la próxima generación va a perder interés en Dios. Eso es lo que va a pasar. Si yo creo que, porque hay un movimiento, ya tiene tiempo, que ellos creen que con bautizarse son salvos, no importa lo que hagan, ¿verdad? Ellos le dan el énfasis al bautismo, le llaman the ring of fire, inclusive. I've been baptized with the ring of fire, y cosas así, ¿no? Entonces ellos creen que habiendo recibido haciendo ese ritual, ellos ya pueden ser criminales, o sea, pueden seguir siendo la clase de personas mundanas o sin Dios. Ellos ya tienen el asunto salvado. Pues qué bueno fuera. Ustedes saben, hay quienes creen que yendo con un hombre, confesándole mis pecados y él poniéndome a hacer una serie de ritos, ya la hice. O sea, son cosas que nos llevan a un punto de eliminar nuestra responsabilidad. ¿Qué hace la psicología? La psicología también nos quita nuestra responsabilidad. Echa la culpa a tu madre y a tu padre y tú sé libre, ¿verdad? Ese es el problema que se da cuando la gente deja de reconocer su error y de tomar su responsabilidad. Creamos una generación desinteresada. Esta generación heredó una fe comprometida con el mundo. Es decir, esta generación que no conocía a Dios fue la generación que heredó el compromiso de la generación previa. ¿Y qué fue lo que les va a perjudicar?
conocían de Dios, pero no lo conocen. No lo conocían a Él, conocían de Él. Yo he puesto muchas veces en algunos estudios bíblicos este ejemplo. ¿Quién conoce más a Raúl? ¿El gobierno de los Estados Unidos o ustedes? ¿Alguno de ustedes sabe de qué año soy? El gobierno sí lo sabe. ¿Alguno de ustedes conoce mi número de seguro social? Mi Social Security Number. No, ¿verdad? El gobierno lo tiene. ¿Saben los nombres de mis papás? ¿Qué les pasa, hermanos? Invítenme un café, ¿es cierto? Todo eso lo sabe el gobierno. Pero ¿quién conoce a Raúl? ¿El gobierno conoce a Raúl? Tiene una foto mía, tiene un montón. Pero no conoce a Raúl. Conoce de Raúl. Pero ustedes conocen a Raúl. Conocen la familia de Raúl. Lo han oído hablar. Lo han oído sus chistes malos, ¿verdad? Los arrulla bien a gusto, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y esto es lo que pasó. Tenían información de Dios, pero no tenían al Dios en su corazón. ¿Por qué se dio esto? No por una maldición generacional. Se dio porque ellos habían sido negligentes por su mediocridad. Esa generación nueva cree que la obediencia es opcional. Esa generación iba a la iglesia, escuchaba a su pastor predicar y decían, sí, eso dice, pero bueno, yo voy a hacer esto de todas maneras. No esta, estoy hablando de allá, de Israel, ¿ok? Esa generación iban a la iglesia, pero estaban cómodos viviendo una doble vida. Bueno, no aquí, perdón, en su iglesia, allá, ¿verdad? En el templo. Es que a veces me confundo. Allá usaban palabras como aleluya, gloria a Dios, bendecido, en victoria, ese asunto. Pero en la calle utilizaban otras palabras completamente opuestas, puras soeces, ¿verdad? Se aventaban todo el abecedario. La A-word, la E-word, P-word, D-word, C-word, todo se aventaban. Hasta los parques también, ¿verdad? Una generación que no conoce a Dios como esta, es una generación que ha firmado su sentencia. Y vamos a verla. Ven conmigo a Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque no me conocen de mí. No dice porque no conocen de mí. No me conocen a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Y todo es culpa de quién? De sus padres. De lo que heredaron. De la maldición generacional. ¿Es eso? No. Es culpa de ustedes. Y mire, la importancia del sacerdocio. Ustedes sacerdotes, porque ustedes se han rehusado a conocerme. Los sacerdotes no querían conocerlo. Ahora, ¿quién es el sacerdote en nuestros días? ¿Quién representa al sacerdocio? ¿Quién? ¿El pastor? ¿Sí o no? Diga, ¿quién? Acá. El sacerdote no es el pastor. El sacerdote son ustedes, papás. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo ahora me quieren echar el paquete a mí? Por tanto, yo rehúso conocerlos. Fíjense qué tremendo. Yo rehúso conocerlos como mis sacerdotes. Y como se han olvidado de mis instrucciones, yo me olvidaré de sus hijos. Alguien podría decir, mira, ahí está. Porque, vuélvanlo a leer, está bueno el chiste, pero también aquí. Siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de tus hijos. Pareciera un castigo de que como tú te olvidaste de mí, a mí no me van a importar tus hijos. No es un asunto así. No lo es. ¿Por qué no es? Porque no es un acto de venganza. Es un acto de consecuencia. Es consecuencia. Porque los sacerdotes y los padres y esta generación se olvidaron de Dios, pues entonces Dios se olvidará de sus hijos. ¿Por qué? Porque automáticamente sus hijos nunca conocieron a Dios. Recuerda estas palabras de Jesús. En aquel día yo les voy a decir, nunca te conocí. Pero ¿cómo de que no?
¿Tienes Alzheimer o qué te pasa? No, nunca te conocí. Entonces tenemos que ver que el punto aquí es de que no podemos nosotros evadir nuestras consecuencias por causa de nuestras acciones. Se ve el asunto, el pecado como un asunto privado. Miren, esta palabra, esta frase, es mi vida, no tu vida. Así es que no me digas lo que debo o no debo de hacer. Es muy común. Pensamos que es un asunto privado. Esa es mi vida, no te metas. Estás bien equivocado, déjame te lo digo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en sociedad. Dios nos formó en sociedad y lo que hace a uno le afecta al otro. Estamos interconectados. ¿No dice Pablo, alguien se enferma y todos nos dolemos? Claro. ¿A poco no se han cortado ustedes el dedo chiquito, este chiquito? ¿Nunca se lo han cortado con una hoja de papel? Así que está bien filosa la ingrata, ¿verdad? Y yo la busco, no soy tan ciego, la busco y no la encuentro. ¿Sí les ha tocado que no la pueden encontrar? Ah, pero cómo arde, ¿verdad? A veces pecados mínimos, pecados muy, muy sencillos, como nos dijeron una vez una familia, ¿verdad? Son pecaditos blancos, ¿verdad? Tú puedes golpear al compañero, son pecados blancos, o puedes mentir. Yo, Dios mío, sácame de aquí, ¿verdad? Líbrame. Pensamos que es así, que el asunto es privado. No, no lo es. No lo es. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es que Dios está justificadamente enojado, con justa razón. Mire lo que dice aquí, Jueces capítulo 2, versículo 14. Y aquí lo que vamos a encontrar en estos dos textos es cómo destaca la ira de Dios, cómo sobresale. Se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de robadores. Mire lo que Dios hizo. Y los despojaron y los vendió. Esta palabra vender está bien tremenda, pero hoy no la vamos a ver porque se nos va a ir el tiempo. La próxima semana se vienen y la vemos, porque es algo impresionante. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, era la misma mano de Jehová que estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron bastante aflicción. Pregunto, ¿Él dejó de ser el Dios de ellos? Piense la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No, perfecto. ¿Ellos dejaron de ser su pueblo? ¿Sí o no? Creo que no. Creo que no. Ahí lo dice todavía. Pero a pesar de eso, ¿cómo les estaba yendo con Dios? Mal. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? ¿Y cómo le estaba yendo? Como en feria, ¿verdad? Podemos ver. Ojalá que me estén siguiendo y no estén con sus celulares, Me gustaría mucho que me sigan acompañando aquí. Venimos a estudiar la palabra. Bien, vemos aquí que la ira de Dios se encendió, la ira de Dios se puso a todo lo que daba. Ahora, esto es algo bien tremendo, mis hermanos. Allá afuera dicen que el Dios que tú y yo estudiamos no es el Dios real, porque el Dios real es Dios, es amor. ¿Y cómo un Dios de amor puede hacer eso? ¿Lo ha escuchado? Bueno, pues la ira de Dios, escúchelo, no se opone a su amor. La ira de Dios jamás se va a oponer al amor de Dios. Es la expresión de su amor. Yo también les demostré mi cariño a mis hijos con una chancla. Y los amaba tanto. ¿Entiende? Con esto Dios está mostrando su amor. ¿Por qué? Porque le importa, pero porque es justo. Que un hijo se preocupe, y se preocupe seriamente, cuando un padre ya no le interesa. Eso es de preocuparse. Pero vemos a un Dios que tiene tanto interés, tanta atención por los hijos, por el pueblo, que lo hace de esa manera. Es por amor a su pueblo y su relación con ellos. Y de esa manera Dios responde con la ira, fíjese, correcta. Es la ira precisa. No se desborda, no pierde el control. Es la ira apropiada. Pero mire la ira apropiada, lo que nos está diciendo.
los entregó y los vendió, y su mano estaba contra ellos. Es la ira precisa. Me llamó la atención un video que vi, están un par de maestros, muy buenos maestros. Uno de ellos, R.C. Sproul, muy buen maestro. Y un joven hace una pregunta, ¿no? Que ¿por qué Dios se enojó tanto con Adán y Eva por nada más haber comido el fruto prohibido? Y este hombre se enciende, ya viejito, arranca y dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo se ponen a decir eso? El Dios santo, puro, perfecto, grande, creador de todo, le está diciendo a unas vidas que son polvo, que son terrenales: el día que comas, ese día vas a morir. Y en su misericordia tardó 900 años para que se cumpliera eso. ¿Cómo se ponen a decir eso? Tenemos un problema muy serio como iglesias, queriendo humanizar a Dios y queriendo divinizar al hombre. Eso es lo que quería hacer Satanás. O sea, eso ya tiene tiempo. Vemos los resultados. Conocemos la fórmula. El ser igual a Dios, conocemos el resultado. Pero aún así se sigue haciendo la fórmula. El pueblo tenía que reconocer y que entender que la ira de Dios era justa. Ahora, ¿qué va a hacer Dios en medio de su ira? Nos lleva al segundo punto, que es la persona y el papel de lo que es un juez. Ven conmigo la descripción del juez, ¿ok? Versículo 16. Fíjate, estamos en el 14 y 15 y vemos lo que Dios hizo, pero inmediatamente en el 16, y Jehová levantó jueces. ¿Quién levantó jueces? ¿Quién lo hizo? Dijeron, es hora de votar, es el consenso, elecciones. No, ¿verdad? Fue Jehová quien levantó jueces con el primer objetivo de librarlos de mano de los despojadores. El juez es alguien escogido por Dios y no por el hombre. Número uno, de entradita, es el que Dios pone. El líder es alguien que Dios levantó. Varias veces, yo le decía el miércoles a los hermanos, varias veces, varias personas de las congregaciones vienen y me dicen, no me gusta este líder. Pues qué bueno, porque no es para tu gusto, ¿verdad? Así como llegan y dicen, no me gusta esa alabanza, pues qué bueno, no te la cantaban a ti. Pues no me gusta ese líder, pues qué bueno, porque es lo que Dios puso, no es lo que quieres, sino lo que necesitas. El asunto era que Dios levantaba a estos líderes con objetivos. Después de librar, el siguiente objetivo era gobernar a Israel espiritual, política y militarmente. Eso es lo que hacían los jueces. Los jueces tenían que salvarlos de dos cosas fundamentales: de los enemigos, y escúcheme, y de los ídolos. Ahora, aquí es algo que hay que trabajar un poquito. Tengo aquí un par de líderes, ¿verdad? Tengo gente que son servidores, que están en el equipo de trabajo. Escúchenme bien atentamente. Los jueces, vamos a quitar la palabra juez, vamos a los líderes. Los líderes tenían que salvar a las personas en dos esferas, en dos áreas. En el área de los enemigos, fíjese cómo, peleando contra los enemigos. ¿Cómo iban a librar al pueblo los jueces? Peleando. ¿Contra quién? Contra los enemigos. La segunda parte que tenían que librarlos eran de sus ídolos, de ellos, del pueblo que habían adquirido. ¿Cómo los tenían que librar? Enseñándoles, instruyéndoles, dándoles la palabra. ¿Entiende? ¿No se le olvida? El líder contra los enemigos, ¿qué tenía que hacer? Convenios, tenía que hacer tratos. Dime cómo le entro y te perdono la vida. No, peleando con ellos. ¿Y cómo tenía que salvar al pueblo de los ídolos? Enseñándolos. Líderes y servidores, escúchenme por favor. Algunos tienen los cables cruzados. Algunos están peleando con la iglesia y están haciendo convenios con el enemigo. Están tolerando la carne, están siendo friendly. No, corrijamos nuestro rumbo.
Dios no nos puso, a mí no me puso como pastor para estarme peleando con ustedes. Hemos visto iglesias terribles, qué vergüenza. Pastor corriendo a la congregación, no diezmaron, sálganse, ahora le van para afuera. Qué horrible, qué vergüenza. Pastores condenándolos. Si te vas de la congregación, te va a caer la maldición gitana. No, nada de esas cosas. El líder tiene que pelear contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Ahora, ¿se van a agarrar ahí amarrándolo, atándolo y echándole nudos? No, está la manera bíblica para pelear contra ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer con el pueblo? Enseñarlo. Nuestros líderes tienen que enseñar a los hermanos de la alabanza, tienen que enseñar a nuestros servidores, tienen que enseñar a los maestros, tienen que enseñar. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que nos está diciendo aquí que se hacía. Levantaba líderes. Ahora, vamos con el pueblo. ¿Cuál era la función del pueblo? Lea conmigo el 17. Dame el 16, por favor, perdón. Dame el 16. Jehová levantó jueces que lo libraran de la mano de sus despojadores. Fíjese el 17. Pero tampoco oyeron a los jueces. Fueron tras dioses ajenos, a los que adoraron, se apartaron del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos que Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, él, Jehová, Dios, al que levantó, estaba con el juez. ¿Tienen idea a nivel mundial cuántos líderes vienen con sus pastores y le dicen: pastor, ya no quiero servir? Ya, muchas gracias. Y hasta bíblico, me va a tomar un año sabático. ¿Por qué lo hacen? Porque estaban olvidando que el que te levantó no fue el pastor. ¿Fue quién? Y si Dios te levantó, ¿quién está contigo? ¿El pastor? Dios. Dice: y cuando Jehová levantaba jueces, él estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo. Fíjese lo que hacía el juez. Aquí está implícito: librarlo de los enemigos mientras el juez vivía. ¿Ok? Porque Dios era movido a misericordia. Ya les he platicado a esta iglesia que jubila a sus servidores. A los 50 años vas para afuera. Ya me voy a autojubilar, ¿verdad? Todo el tiempo que el juez tenía el ministerio, hacía su labor. Esa era la función que tenía. Todo el tiempo, léalo conmigo, 18. Jehová levantaba jueces, estaba con el juez, lo libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Dios era movido a misericordia. Y aquí encontramos el porqué. Dios, el que los entregó, el Dios que los vendió, el Dios que tenía su mano sobre de ellos, es el Dios que era movido a misericordia por sus gemidos, por causa de los que los oprimían. Qué tremendo, ¿verdad? Qué impresionante. Bueno, antes de seguirle, líderes, dejen de pelear con la congregación y discipular a la carne. Hay que voltearlo, ¿sale, vale? Bien, 3. El juez, y este punto a mí me gusta muchísimo, espero ustedes también. El juez era la manifestación física de la gracia y misericordia de Dios. ¿Recuerda lo que estamos estudiando el domingo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿verdad? Bueno, a pesar de eso, de toda esa creación impresionante, no podía mostrar, eso no puede, las estrellas, el sol, nada me puede mostrar el amor o la gracia de Dios. Pero estos jueces sí. Estos jueces eran la encarnación de la gracia de Dios. Ustedes y yo sabemos que el amor es etéreo y que el amor pues tenemos que manifestarlo, ¿verdad? Tiene que hacerse algo sólido, algo concreto. ¿Cómo le manifiesto yo amor a mi esposa? ¿Diciéndoselo una y otra vez o siéndole fiel? ¿Acariciándole un cachete, el otro cachete o siendo proveedor? Díganmelo. El amor tiene que manifestarse, tiene que hacerse concreto, tiene que ser tangible, medible. El amor de Dios lo estaba manifestando, la misericordia de Dios la estaba manifestando ¿cómo? A través del juez, a través del líder. Líderes, nuestra congregación
tiene que sentir el amor de Dios. Algunos están creciendo. Algunos todavía no pueden sentirlo de manera espiritual. Pues que sientan la gracia de Dios con tu sonrisa, con tu manera atenta de ser, con tu respeto. ¿No lo cree? Yo sí lo creo. Pero sobre todo, lo tremendo es que anunciaba la encarnación de Cristo. Esos líderes se convertían en figura del que iba a venir, del que iba a encarnarse y que Cristo iba a encarnar. Iba a ser la encarnación del amor de Dios, el perdón de Dios hacia nosotros y del resultado final en nosotros. Le tengo una buena noticia. Un día yo voy a ser como Cristo. Y yo estoy bien contento, porque no consta en mí, consta en Él. Él vino, modeló, y a mí se me prometió que en el día del Señor seré semejante a Él. Qué bueno, porque la verdad es que a veces me caigo muy mal. A veces me enfado de mí mismo, ya no me soporto en momentos. Pero tengo una confianza y una esperanza que un día voy a dejar de ser como Raúl y voy a ser como Cristo. Entonces estos líderes que Dios levantaba eran importantes, tenían mucho valor. Así es que estoy exponiendo todo esto porque ya la próxima semana apenas vamos a entrar con cada juez y vamos a ver a cada uno de ellos y vamos a ver que a pesar de cómo son, serán instrumento útil en las manos de Dios. Pero también el compromiso que tienen aquí los líderes y los servidores, no solo de esta congregación, de todos los lugares, es que manifestemos el amor, la gracia, el perdón, la posibilidad de Dios. Como padres deberíamos de hacer eso. Deberíamos. Bien, mi tercer y último punto. El vendedor y el redentor. Me llamó la atención. ¿Y por qué puse este punto así? Por lo que dice que Él los vendía, que Él los vendió. Venga a comparar conmigo Jueces 14 y 16. Ven conmigo al piano, ¿no? Mire el 14 y el 16. Véanlo acá conmigo juntos, todos, miren aquí conmigo. Qué diferencia, ¿eh? El 14, se encendió el furor de Jehová. El 16, Jehová levantó jueces. El 14, el furor de Jehová era contra Israel. En el 16, los jueces iban a librarlos. En el 14, los entregó y los vendió. Y en el 16, los libró de todos sus despojadores. Qué contraste tan grande encontramos aquí. ¿Y por qué? Porque podemos ver que en su amor arde su ira, pero llega su liberación. En su gracia nos pone en peligro, pero luego los rescata del peligro. También lo que hacía es que los entregaba, pero los salvaba. ¿Está viendo eso? No sé si le suena familiar. La mano de Dios estaba contra ellos, pero estaba misteriosamente a su favor. Ese es un Dios misericordioso. Ese es un Dios bueno. Ese Dios sí conviene. Ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni los dioses aztecas. No hay un Dios como el que tenemos. Ese clase de Dios sí conviene. Este es el misterio, ¿no?, de los libros de los jueces. Eso es lo que podemos encontrar en ellos. ¿Alguno de ustedes está leyendo el libro de los jueces? A ver, me voy a atrever a preguntar. Mire, qué padre me hicieron sentir. Qué bueno. Qué bueno. Síganlo leyendo. Y termínenlo y le vuelven a dar otra vueltita en lo que nosotros seguimos meditando. Es el misterio que encontramos en este libro. Dios es el Dios que nos arroja al piso. Es el Dios que nos derriba. Pero ¿qué cree? Es el mismo Dios que se agacha para levantarnos. A veces uno tumba al otro, ¿verdad? ¿Te rindes? Me rindo. Ok, levántate. Pero el Dios que tenemos no nos dice levántate. Es el Dios que se agacha y nos toma y nos levanta. ¿Por qué es así? Porque la locura que encontramos aquí de los jueces, esa locura cíclica, es la misma que llegamos a vivir nosotros. Y por lo tanto experimentamos. Y Dios seguirá proveyendo una y otra vez jueces que nos libren, jueces que nos salven de la esclavitud.
Tenemos al juez que es Jesucristo. Tenemos al juez que es su Espíritu y que es la palabra. Mira lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente, realmente, justamente, genuinamente libres. El ciclo que el pecado trae, mis hermanos, es algo que Cristo vino a romper. Es decir, no tenemos pretexto sobre nosotros para decir que estamos en alguna maldición o que necesitamos romper alguna maldición. Él ya lo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptarlo, creerlo y vivirlo, pero sin olvidar enseñarlo. Enseñémoslo a nuestros hijos. Mira lo que dice Lucas 23 y con eso termino. Ese es el juez que Dios mandó para librarnos. Y dice, poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Dice amén. ¿Ocupamos ser perdonados? Ok. Perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Y él estaba diciendo esto arriba en la cruz, mientras los soldados estaban repartiéndose los vestidos. Los soldados le estaban diciendo a Jesús, te quitamos tu libertad, te hemos colgado en esa cruz y no te puedes bajar. Te quitamos tu dignidad, te hemos desnudado. Te quitamos tu fuerza porque te golpeamos. Y aún lo que tenías, esta ropa, ahora la tenemos. Y mientras ellos estaban haciendo eso, Jesús estaba pidiendo que se les perdonara porque no sabían lo que hacían. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Cuando asesinábamos, cuando robábamos, cuando adulterábamos, no sabíamos lo que hacíamos. Pero ahora lo sabemos, ¿verdad? Entonces no hay excusa. Ahora sí sabemos lo que hacemos. Jóvenes, queremos eso, que ustedes sepan que Dios es misericordioso, que Dios lo que toma no lo deja, pero que Dios quiere pulirlo, quiere trabajarlo. No lo va a abandonar, pero tampoco va a dejar que sea lo que ellos quieran, que sea la voluntad de Dios. ¿Oramos? Con sus ojos cerrados, hable con Dios. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, mi Dios. Muchas veces hemos tenido que ser arrojados al suelo y has sido tú el que te has inclinado a levantarnos. Muchas veces, mi Dios, hemos provocado tu ira, pero también ha llegado tu liberación. Muchas veces, Señor, hemos sido puestos en peligro por causa de nuestra desobediencia, de nuestra indiferencia, de nuestra resistencia, pero aún así, Señor, nos has rescatado de ese peligro. Muchas veces, Señor, hemos sido entregados a la enfermedad, a la dificultad económica, a las autoridades, a la vergüenza, a la exhibición, al descubrimiento de nuestro mal, de nuestro pecado, pero también nos has salvado. Tu mano ha estado, Señor, a favor de nosotros, a pesar de que mereciéramos el castigo sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque levantas líderes todavía, porque quiere decir que todavía hay interés en la vida de las personas por buscarte, pero hay la necesidad de ser guiados, de ser instruidos. Te pido, buen Dios, que levantes líderes que sepan pelear contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, pero que sepan, mi Dios, enseñar
edificar y ser ejemplo a la congregación. Que levante líderes que nos guarden de la idolatría. Que levante líderes que nos impulsen, que nos animen, Señor, a buscarte a ti, a adorarte a ti, a honrarte a ti, a esperar en ti, a confiar en ti. A que apartemos nuestra mirada de las cosas naturales, terrenales y temporales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como líderes. Ayuda a nuestra congregación, Señor. Que se sometan a los líderes, que los obedezcan, que los respeten, que los honren y que no sean desobedientes. Que nuestros jóvenes sean obedientes a sus padres, a sus maestros, a sus autoridades. Que nuestras mujeres sean obedientes a sus esposos y que todos seamos obedientes a Cristo. Nos rendimos una vez más, nos entregamos y lo agradecemos. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo. Dice amén. Amén.